Las cargas en movimiento o las corrientes de las que hablamos que generan una fuerza, en este caso, al igual que las fuerzas eléctricas, generan campos eléctricos. En este caso también las fuerzas magnéticas generan campos magnéticos. Tenemos en este caso la ley de Biot-Savart, que es como la ley de Gauss de la electricidad, en la que tenemos un, que estas fuerzas generan este campo magnético. Es igual que al igual que vimos en el capítulo anterior, en el que estas fuerzas van perpendiculares a la velocidad de la partícula que se tiene. En este caso el campo magnético también va en dirección perpendicular a la dirección donde se genera el campo magnético, desde donde empieza hasta donde debe de terminar este campo magnético. Y bueno, esta es la ley de Biot-Savart. Es una diferencial, si así lo podemos ver, de cómo debería de generarse en el caso de D de B es igual a epsilon 0 sobre 4pi por I por ds por r sobre r cuadrada cúbica. O puede ser completamente lo mismo, epsilon 0 sobre 4pi por I ds por r entre r cuadrada. Esto nada más es con relación a bueno, la R que se esté utilizando, si está dado por la longitud de diferencial o como una serie de que se esté analizando en esta parte. Bueno, esta es la ley de Biot-Savart. El epsilon 0, o más bien mu 0, perdón, es que vemos aquí, es 4pi por 10 a la menos 7. Este se le conoce como la permeabilidad magnética del espacio libre, es una constante que tenemos. Y bueno, al igual que en los otros, podemos sustituir estos productos cruz por el seno del ángulo, que es referente a campos magnéticos. Bueno, también debido a esto, bueno, después tenemos los campos magnéticos debido a distribuciones de corriente, al igual que, perdón, se analizaron todos las fuerzas magnéticas y bueno, los campos eléctricos y fuerzas eléctricas en los pasados temas. En este caso también vamos a ver el campo magnético en un alambre recto. Todas estas diferencias de campos magnéticos pueden ser con un solo cable, con dos cables que estén en paralelo. En este caso, si la corriente a través de esos cables en los paralelos van hacia el mismo lado, estos se atraen. Si van en sentidos opuestos, se repelen. Las magnitudes de campo magnético dependen de la distancia entre los alambres, pero siempre va a haber la constante de permeabilidad, que es mu 0. Va a depender obviamente siempre también de la corriente. O sea, lo importante en estos son mu 0, son la corriente. Y bueno, esto va a cambiar, por ejemplo, si es para el caso de los dos alambres paralelos, va a ser mu 0 por la corriente sobre 2pi por d. Todos estos ayudados de la ley de la mano derecha, en el que siempre nuestra
campo magnético va a estar perpendicular a la dirección que se tiene y que se estudia. También habíamos visto en temas pasados la definición de amperio. Y bueno, de acuerdo a la permeabilidad magnética que tenemos ahora, esto puede ser el valor que se sacó por epsilon 0, mu 0. Este es un amper. O sea, si multiplicamos esta permeabilidad 0 por epsilon 0, tenemos que es el amper. Entonces ya podemos saber más a fondo qué es esta parte. También, bueno, ya hablé de la, ¿cómo se llama? El campo magnético en dos alambres, pero en un alambre recto es igual que lo que tenemos aquí. Nada más que en vez de ser sobre D, multiplicas por la integral del radio por ds, o sea, mu 0, la corriente, también sobre 2pi, todos de campo magnético se comportan igual, pero ese va a ser como digamos, va a depender de dónde, en cualquier punto que se quiera aplicar nuestro campo magnético, como habíamos dicho, es como si estuvieran girando en círculos. Entonces se genera lo de la fuerza centrípeta, y con la regla de la mano derecha, que siempre es perpendicular, pues eso, donde tomemos ese punto es donde se va a calcular el campo magnético. Y bueno, eso ya es para esta parte del curso. Y bueno, dentro de estos campos magnéticos también, como ya vimos el de alambre, también vimos la fuerza en un bucle, pues también podemos sacar campo magnético en un bucle, que es completamente la misma fórmula, mu 0, pero en vez de ser sobre 2pi va a ser sobre 2r. Esto por el ángulo en el que estamos utilizando, mu 0 i sobre 2r. Este va a ser nuestro campo magnético, y esto es dentro del esta se va a dar dentro del bucle, esa magnitud, ¿sí? Entonces, para determinar su dirección y otras cosas, igual, más bien, siempre va a ser con la regla de la mano derecha. O sea, realmente no es nada complicado. Simplemente es ver cada situación con cada circunstancia en la que se tenga, si se tiene un alambre, si se tiene un bucle. Pero es casi siempre lo mismo para campo magnético o para fuerza. Que lo que habíamos visto en temas anteriores, que el campo magnético es la amplificación de lo que vimos de fuerza magnética. O sea, ya no ves nada más sobre una partícula, sino cómo se aplica a muchas partículas. Y como habíamos visto antes, la fuerza eléctrica era en una partícula completamente estática, y ahora están en movimiento. Entonces, lo que cambiamos ahora. Y bueno, como también teníamos nuestra ley de Gauss para los campos eléctricos, que teníamos formas muy complicadas de analizar, que nos generarían integrales horribles, pues para campos magnéticos también Ampère se generó la ley de Ampère, en la que es completamente lo mismo que la ley de Gauss, pero para campos magnéticos. Si recordamos, es completamente lo mismo, nada más que bueno, ahora este va a ser referente a un bucle amperiano, y va a ser igual, completamente lo mismo, nada más que en términos de
¿cómo se llama? Fuerzas y campos magnéticos. En este caso vamos a tener que nuestro campo magnético va a ser igual a μ0 por la corriente encerrada. Antes era nuestra carga encerrada en la ley de Gauss, ahora es la corriente encerrada, y esto nos va a dar completamente lo que tenemos de una manera más sencilla. O sea, es la aplicación igual del campo magnético con cilindros o así, con la misma fórmula de la ley de Gauss. Y bueno, ahora la cuestión con los campos magnéticos en un solenoide o un toroide es complicada, digámoslo así, porque tiene muchos bucles. O sea, un solenoide produce un intenso campo magnético, entonces, y este es uniforme, entonces, pero al constar de muchos bucles, se generan demasiadas líneas de campo eléctrico y no sé, digamos 600 vueltas que habíamos visto en la fuerza magnética. Entonces esto es lo que genera esto, pero simplemente para estos casos es la suma de las integrales de Ampere, ¿sí? O sea, sumamos las sumamos y nos da para un solenoide. Y bueno, para el caso de los toroides es nada más que se aplique una simetría a lo que se tiene en un solenoide. Se forma un anillo y lo que queremos es que este toroide genere eh, ¿cómo decirlo? Un campo magnético ideal en el que afuera de las bobinas no haya campo magnético. Es complicado, pero lo que se busca es que el campo magnético fuera de este equipo sea cero. Por lo tanto, de la ley de Ampere, esta la podemos reducir a que sea ya no a la carga encerrada, perdón, a la corriente encerrada, sino a 2pi por R por el campo magnético. Esto para el caso ideal de un solenoide, de un toroide, y el campo magnético al final va a ser igual a μ0 por el número de vueltas por la corriente sobre 2πr. Esto para un caso de un toroide. En el caso de un solenoide es como ya te había explicado anteriormente. Y bueno, para propiedades magnéticas de la materia se tiene lo que es la magnetización o M mayúscula. Esta magnetización va a estar dada de acuerdo a los campos magnéticos que se tenga. Es el momento dipolar que se genera por los átomos de un material por unidad de su volumen. Esto quiere decir que esto depende de el campo magnético externo que se tenga y dentro del material que se esté analizando, y esta magnetización nos va a ayudar porque va a ser multiplicada por una xm que es como perdón, aquí me equivoqué. Esta x0 para, bueno, o sea, sí y no es por esa m, porque este es para otra cosa de diamagnetismo y para magnetismo, que es una susceptibilidad magnética en la que
normalmente es lineal para todos, no en todos los materiales, de los materiales para su magnetización. Entonces, esto es al revés. Todo depende. Este es H, que es la intensidad de campo magnético que se tiene, que es B0. Esta H es B0 sobre μ0. Eso es lo que tenemos en propiedades magnéticas de la materia. Por último, magnetismo y superconductividad. Estas aplicaciones se pueden, los selenoides se ven en muchas aplicaciones, digamos, bueno, infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, me viene a la mente, venimos de hacer en el laboratorio de electricidad, creamos un timbre casero. Entonces utilizamos un selenoide, que es eh, utilizar un material conductor bastante, es barato, pero necesitas bastante cantidad para que con una pila o algo puedas generar que este selenoide funcione. Y bueno, para esto de superconductividad, digamos, cobre que se utiliza en todas las partes de luz. Y bueno, como ya habíamos dicho, la parte del magnetismo también tiene aplicaciones muy vastas, como habíamos dicho en la unidad anterior, como la levitación magnética, y muchas otras aplicaciones que lo vemos día a día y no nos damos ni cuenta.